Buenos días. Buenos días, profesor. Buscando un fondo de pantalla escondido, sin fondo. Ya, mi nombre es César Manuel. Vamos a llevar el curso de filosofía en estas 18 semanas, 19 me parece. Entre la añaden una semana más. Ya, bro. A ver, voy a buscar la PPT. Cuando hay alguien que va a unirse, escribir si no puede tocar nada. Voy a compartir. Estoy allá, toda la pantalla. Un ratito. Primero. ¿Dónde está la pantalla? Ya. Ya. Ya, entonces vamos a desarrollar el curso de filosofía, cargando la imagen. Ya, voy a poner el PPT, si no se ve, voy a abrir el PPT. PPT, no sé si se verá. Sí se ve, profesor. Ya, entonces se ve, vamos a acomodar esto entonces. Acá ya tenía problemas porque lo había abierto debajo de la pantalla compartida, entonces no se veía. Ya, ahí está bien. Ya, ahí está bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es más o menos son nociones generales, ¿no? Nociones generales. Primero empezando por qué es filosofía. Filosofía es un término que proviene de dos voces griegas, ¿no? Philos, se traduce como afecto, afinidad, atracción, bueno, por ahí también amor, ¿no? Y sofía, que significa sabiduría, ¿no? Sabiduría. Em, Visto así, ¿no? Más o menos filosofía sería amor por el conocimiento, por la sabiduría. Sería una explicación llana. Ahora, anecdóticamente, esto lo cuenta Cicerón, seguramente basándose en fuentes más antiguas. El primero que usa la palabra filosofía es Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Según la anécdota que relata Cicerón, a Pitágoras se le trata de sabio, ¿no? Que era el tratamiento normal, ¿no? A los primeros pensadores se les llamaba sabios, no se les llamaba filósofos, ¿no? No se les llamaba filósofos, ¿no? No se les llamaba filósofos, se les llamaba sabios. Y el término de sabio en algún momento va a empezar a coexistir con el de filósofo. Van a significar lo mismo, ¿no? Dependiendo del contexto.
¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? El contexto. Bueno, el asunto es que Pitágoras dice, yo no soy sabio, soy filósofo. Alguien que ama el conocimiento, ¿no? Alguien que busca los conocimientos, la sabiduría, ¿no? Eso según la anécdota que relata Cicerón, ¿no? Que habría sido el primero que usó la palabra filosofía, Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Ya, entonces, eso es así de manera general o a grandes rasgos lo que es filosofía. Lo que es filosofía. Pasa al siguiente cuadro. Definición. Definición de filosofía. Si nosotros de repente, bueno, tuviéramos que ver unos 10 autores, ¿no? Probablemente tendríamos unas 10 concepciones de lo que es la filosofía, ¿no? De lo que es la filosofía. Vamos a revisar dos, bueno, veremos dos concepciones, ¿no? Dos concepciones. ¿Qué es filosofía para Aristóteles, primero, ¿no? En el mundo antiguo? Para él filosofía es una ciencia teórica, ¿no? Es una ciencia que trata sobre los primeros principios, sobre las primeras causas de todo lo que vemos. Bueno, todo lo que veo yo son cosas, ¿no? Puertas, árboles, personas, entidades, ¿no? Entonces, bajo esa categoría de ente, yo me refiero a todas las cosas que veo con los sentidos. ¿Y cuál es el fundamento del ente? Ya tratado de manera general, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la puerta, del árbol, de la persona? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su esencia? ¿No? Entonces, sobre eso trata la filosofía. Bueno, y ahí Aristóteles va a decir que básicamente cada cosa que yo veo, puerta, árbol, persona, primero tienen materialidad, ¿no? Claro que la materia de la puerta es distinta a la de una persona, pero tienen materialidad. Pero aparte también que tienen una forma. La puerta tiene una forma, las personas tienen una forma, los árboles tienen una forma. Entonces, hasta ahí ya dice materia y forma, ¿no? Dos causas, causa material y la causa formal, ¿no? Causa material, causa formal. Pero esa puerta ha tenido un inicio, la persona también, ¿no? Entonces, hay una causa inicial también, una causa inicial, ¿no? Causa motora o eficiente también le llaman, ¿no? Que ahí se va a ver más adelante, porque siempre vi un tema de Aristóteles, sino que esta es una introducción nada más. Ya, si hay una causa inicial, también hay una causa final, ¿no? La causa final que la llama teleológica, ¿no? Teleológica, viene de telos, que es fin, ¿no? Tiene forma verbal que es telein, es morir, bueno, fin, ¿no? O sea, hay un inicio y un final, ¿no? La causa inicial en el caso de la puerta es el carpintero, pues el hacedor, ¿no? Y en el caso de nosotros, o los seres vivos, el progenitor, ¿no? Los progenitores. ¿Y la causa final cuál sería? Sería, bueno, en el caso de las cosas hechas es el uso, y en el caso de los seres vivos es la madurez, ¿no? Porque después de llegada a la madurez, los seres vivos empiezan a decaer, empiezan a dejar de ser, ¿no? Empiezan a envejecer. Entonces ahí están las cuatro causas, ¿no? Material, formal, motor, inicial, eficiente y la final. Sobre eso trata la filosofía. Llega un punto en que se pregunta Aristóteles, pero ¿cuál es la causa de todo lo que yo veo? Absolutamente de todo lo que existe. Ya, hay una causa motora, causa eficiente primera de todo, pues, ¿no? Todo el universo en este caso. Y ese es Dios, dice, ¿no? Y a ese punto la metafísica, bueno, que es donde trata este tema, la filosofía se convierte en una suerte de teología, pues, porque ya habla de Dios como la causa inicial de todo el universo, ¿no? ¿No? Y es una causa, es un motor que genera todo el movimiento del universo, sin embargo no se mueve, dice. Esa idea va a pasar a la Edad Media. Sobre eso trata la filosofía para Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles. Ahora, ya en el siglo XX, ¿sobre qué trata la filosofía para Wittgenstein? En el caso de Wittgenstein, que es un pensador austriaco en lengua alemana, se le suele poner a él, al menos la parte más importante de él, ¿no? Porque tiene etapas,
¿no? La primera etapa, que es la que interesa, se le suele poner dentro de lo que es la filosofía analítica, filosofía del análisis o analítica. Ya después aborda el problema de los juegos del lenguaje, ¿no? Pero esa parte, siendo interesante, es más llamativa la primera, ¿no? La analítica. ¿Por qué analítica? Porque lo que hace esta corriente del pensamiento es analizar el lenguaje ordinario, el lenguaje natural, el lenguaje articulado, el lenguaje común, ¿no? El lenguaje que usamos diario. ¿Por qué? Porque para ellos los problemas de la filosofía normalmente surgen por el mal uso del lenguaje, ¿no? El mal uso del lenguaje. Simplemente por eso. Y entonces, ¿en qué consiste la filosofía? Simplemente en aclarar o explicar lo que han querido decir los diversos pensadores. Es una actividad clarificadora o esclarecedora nada más, ¿no? Ya que lo único que estoy haciendo es analizando el lenguaje, ¿no? Porque en el lenguaje articulado están planteados los pensamientos, ¿no? Eso es filosofía para Wittgenstein, filosofía analítica, aunque a él no le gustaba que le consideraran dentro de los analíticos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos a pasar a lo siguiente. Tercer cuadro sería origen histórico de la filosofía. Origen histórico de la filosofía. Aquí no puedo abrir el chat. Podría en otro formato. Ahora sí se puede abrir. Se abre, pero se cierra la imagen. Bueno, no, se ve poquito. Tendría que achicar la imagen. Ya sería para las preguntas, ¿no? El chat. De repente ahí el chat al final preguntas, pueden ir reservando algunas preguntas si hay tiempo. Algo puntual en el chat, ¿ya? Sí se ve, pero bueno, vamos a... Ya. Ya, origen histórico de la filosofía. Históricamente, ya se sabe, bueno, que la filosofía empieza en el siglo VI antes de Cristo en territorio minor asiático, no en Asia Menor, territorio colonizado por los griegos, porque en origen ellos no vivían ahí, pues, ¿no? Los griegos no vivían en Asia Menor, ¿no? Pero en algún momento, debido a que Grecia no producía mucho, no es un territorio muy productivo, decidieron ir a colonizar otros territorios, ¿no? Entonces colonizaron toda esa parte de Asia Menor, la costa occidental de lo que es ahora el territorio turco, pues, ¿no? Entonces colonizaron ese sitio donde hay, bueno, hay agua, ¿no? Hay ríos, hay lluvias, territorio propicio para la agricultura, la ganadería, y aparte también una suerte de puente entre diversos puntos del mundo antiguo, ¿no? Porque llegaban productos comerciales de todos lados. Obviamente también llegaban conocimientos, pues, ¿no? Llegaban conocimientos. Entonces, ese sitio se convierte en el lugar propicio para que aparezca la filosofía, ¿no? Ahí, ¿no? En Mileto. En realidad empieza la difusión de la filosofía por toda esa zona primero. Después va al territorio continental. El primer pensador fue Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto. Y el primer problema de la filosofía fue cómo es que ha aparecido toda la naturaleza, o fisis. Fisis, naturaleza, bueno, cosmos también se usa, en realidad es armonía de todo, ¿no? ¿Cómo es que ha aparecido? Ahí empieza la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento o arjé de todas las cosas? ¿Cómo es que se ha originado todo? Para Tales, el arjé o el principio de todo era el agua, ¿no? El agua. Eh, Se convierte Tales en el primer naturalista y filósofo, ¿no? Para Tales, el agua cuando se calienta genera viento, los vientos, genera el aire mismo y se calienta más y esto genera el fuego en sí, que es el sustento material y alimento de todos los cuerpos celestes que hay en el universo. Y cuando se enfría el agua, bueno, genera hielo, tierra y toda la vida sobre la tierra.
Esa era la explicación naturalista, ¿no? Y es una explicación naturalista, aunque con sus defectos, ¿no? Que se basa en la ciencia de la época, ¿no? Había la creencia en la época de que, bueno, que la Tierra se generaba a partir del agua de alguna manera, ¿no? Y es una idea que va a aflorar incluso en siglos posteriores, curiosamente, ¿no? En algunos momentos, pues, ¿no? En algunos momentos, aunque es una idea errada, ¿no? Pero bueno. Bueno, esa era la solución al problema para Tales. Entonces, el arjé, el principio de toda la realidad, de toda la naturaleza o fisis del cosmos es el agua. Y a partir de ese punto van a ir variando el tema del arjé, pues, ¿no? Para uno posterior a Anaxímenes, bueno, el aire. El aire, bueno, es un elemento natural también, ¿no? Igual, ¿no? En caso del aire simplemente es un cambio de perspectiva, ¿no? El aire cuando se calienta genera viento, fuego y los astros, y cuando se enfría genera agua, hielo, tierra, etcétera, ¿no? Es un cambio de perspectiva, nada más respecto a este de Anaxímenes, pues, ¿no? Y así aparecen otras posturas, ¿no? No sé, por ahí Anaximandro plantea que el arjé es el ápero, no es una materia indeterminada, desconocida, sin forma conocida, remota, ¿no? Etcétera, ¿no? Y van a empezar también a aparecer concepciones más abstractas, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para Heráclito, el arjé era simplemente el cambio. Las cosas, lo esencial en cada cosa, porque para Heráclito, por ejemplo, ya el arjé significa esencia, ¿no? Ya no significa tanto principio, ¿no? Son sinónimos. La esencia de todas las cosas, Heráclito dice, es el cambio, es el devenir, asociado al fuego interno de cada cosa que propicia su cambio, dice, ¿no? Etcétera. Se va haciendo un poquito más abstracto el concepto del arjé, ¿no? Pero todo empieza con Tales de Mileto, con Tales de Mileto. Circunstancialmente, ¿por qué se hace filosofía? Bueno, ahí da una respuesta a Aristóteles. En caso de Aristóteles, para Aristóteles, el hombre hace filosofía porque se asombra, se maravilla de todo cuanto ve gracias a los sentidos, ¿no? El papel de los sentidos tiene bastante relevancia a la hora de comprender las teorías de Aristóteles, ¿no? Es una suerte de punto de partida, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dijimos el ente, ¿no? ¿Cómo es que estudio al ente? Bueno, observo al ente, ¿no? Todas las cosas. ¿Y cuál es la generalidad en todas las cosas? Bueno, que tienen materia y forma, y que han tenido un inicio y tienen un final, ¿no? ¿No? De manera lógica procede a analizar. Entonces, dice, el hombre hace filosofía porque todo cuanto ve, cuanto percibe, le causa asombro, admiración, ¿no? Siente admiración de todo lo que ve, todo lo que ve. Y Platón pensaba algo parecido, ¿no? Hablaba también sobre el asombro. El asombro, bueno, admiración, por ahí, es algo parecido, ¿no? Al menos en el origen circunstancial de la filosofía, en eso. En otras cosas ya difieren, pues, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿eh? Más adelante. Ya, vamos a pasar al siguiente cuadro, que es el más largo, me parece. Ya está. Factores que propiciaron el origen de la filosofía. Primero tenemos el factor religioso. En Grecia no había un libro sagrado, ¿no? O sea, no había un libro riguroso, ¿no? Que tratara sobre los dioses, ¿no? Conocían sobre los dioses, bueno, pues por obras como la Ilíada, la Odisea, ¿no? De Homero, o como trabajos y días, pues, de Hesiodo, ¿no? Que ambos pertenecen a la poesía didascálica o didáctica, ¿no? Y que más o menos tienen la misma forma, nada más que Hesiodo es por lo menos 100 años después de Homero, ¿no? 100 años después de Homero, ¿no? Aparte que también la poesía, la literatura griega, la poesía épica aparece también en Asia Menor, ¿no? En territorio colonizado por los griegos, ¿no? Entonces aparece en el dialecto de Jonia, la poesía homérica, ¿no? Entonces no había un libro sagrado, ¿no? No había casta sacerdotal, ¿no? O sea, no había una orden sacerdotal
había libertad de culto, ¿no? Libertad de culto, ¿no? Bastante asimilaban aspectos religiosos de otras culturas, ¿no? Que venían en gran parte de Asia, precisamente, ¿no? Pasaban ahí por esa parte donde está Jonia, ¿no? Donde está Mileto, ¿no? Y bueno, de ahí van a la parte continental, ¿no? Así es como llega el culto a Dionisos, pues, ¿no? Dionisos proviene de Oriente y se instala en la Magna Grecia y representa a la vitalidad, ¿no? Al deseo irrefrenable de vivir, ¿no? Es el dios de la vitalidad, Dionisos, ¿no? En cuyo honor se celebran o se celebraban los certámenes trágicos, ¿no? Los certámenes trágicos se celebraban en honor de Dionisos. Los poetas trágicos, Esquilo, ¿no? Eurípides, Sófocles y otros menos conocidos se presentaban con tríadas, o sea, tragedias unidas, ¿no? Tres tragedias unidas, de alguna manera, o tres tragedias, más un drama satírico, ¿no? El sátiro que es una figura, una deidad menor asociada al culto a Dionisos, ¿no? Y está asociada en realidad a la vida también, ¿no? O a la naturaleza en sí, ¿no? La vida en la naturaleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, había libertad religiosa pues, en Grecia, se considera como factor, ¿no? La libertad de culto. Uno de ellos era el culto a Dionisos, pues. El factor geográfico. En el caso de factor geográfico, ya señalamos que en Grecia no se producía mucha comida, pues, ¿no? No era un territorio muy productivo. Entonces, los antiguos reyes, ¿no? de las futuras ciudades-estado, de las futuras polis, determinaron que eh, los, eh, los griegos colonizaran otros territorios, pues, ¿no? Otros territorios, ¿no? Entonces, así se instala en ese territorio de Asia Menor, que es donde aparece la filosofía. Se instalan ahí, y ya dijimos que es una zona de enorme producción, pero también se convierte, bueno, en una zona de enorme intercambio comercial, ¿no? Y parte de ese intercambio con el mundo antiguo llegaban conocimientos, ¿no? Es por eso, es por eso que Tales es el primero que abandona la explicación mítica del mundo, porque antes explicaba todo en función de mitos, ¿no? De creencias, y hace una explicación racional, crítica, ¿no? Filosófica, ¿no? Respondiendo al problema del arjé, ¿no? Del arjé, ¿no? Al problema del arjé. Entonces, ¿no? Entonces, bueno, llegan conocimientos, ¿no? Aparte que Tales viajaba en sí mismo, ¿no? Viajaba a Egipto o aparte el mundo antiguo, es por eso que sabía bastante de astronomía, ¿no? De matemáticas egipcias, que son bastante prácticas, no son teóricas como las griegas, porque las matemáticas como ciencia teórica aparece en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿no? Los primeros postulados, bueno, ahí están los de Euclides, pues, ¿no? Los axiomas de Euclides. Y bueno, ¿no? Es el primero que se preocupa por la naturaleza o explicar el origen de todo, tales, ¿no? Como dijimos. Entonces se considera el factor geográfico, ¿no? La necesidad de ir a colonizar territorios desconocidos, ¿no? Y el hecho de que ese territorio donde yo me instalo es una zona de enorme intercambio cultural, ¿no? También comercial, ¿no? Pero nos interesa más el aspecto cultural, conocimientos. Entonces ahí aparece la filosofía, aparece también la literatura griega, ¿no? Etcétera. El factor político, el factor político. Había también libertad de ideas políticas en Grecia. Uno podía tomar bando por uno u otro partido, ¿no? En el siglo IV, por ejemplo, antes de Cristo, en la época de Aristóteles, ocurre la invasión de Macedonia, ¿no? Ocurre la invasión de Macedonia,
Y no todos eran nacionalistas en Grecia, pues, ¿no? Por X motivos, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Entonces aparece un partido nacionalista y aparece también un partido pro-macedonio, que estaba a favor de la invasión, ¿no? A favor de la invasión, ¿no? A propósito que es algo parecido a lo que hay pues en el Donbass, ¿no? Eh, bueno, hay diferencias, ¿no? Ahora que hay una guerra y una agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Había de las dos cosas, ¿no? Había en Grecia en siglo IV pro-macedonios, también nacionalistas, ¿no? Y naturalmente estaban en constante enfrentamiento, pues, ¿no? Entonces, había libertad política, ¿no? Se considera también esa actividad política, ¿no? Como un factor de que haya aparecido la filosofía. En todo caso, las ideas políticas, que son parte de la filosofía, pues, ¿no? Otro factor, ¿no? Finalmente tenemos el factor socioeconómico, ¿no? Socioeconómico. Este es el cuadro, número, los cuadritos. Este es el cuadro número 5, está en el cuadro 5. Sí, es el cuadro 5. El factor socioeconómico. Grecia, como todas las sociedades del mundo antiguo, era esclavista, ¿no? Era esclavista. Y ese esclavismo no era cuestionado por nadie, ¿no? Ni Platón ni Aristóteles cuestionaron la pérdida de la libertad. Ahora bien, el hecho de que hubiera esclavos va a permitir que mucha gente no haga nada, pues. No haga nada. Dentro de esa gente que no hace nada, pues, ¿no? Había un grupo reducido que hacía filosofía, ¿no? Como es el caso de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Sócrates, a diferencia de Platón, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje poderoso, que pertenecía a la nobleza o descendía de la nobleza de Atenas, tenía poder político y riqueza. Bueno, Sócrates no tenía riqueza, pues, sin embargo, no trabajaba, pues, no había esa necesidad. Entonces también se considera este factor, ¿no? El factor socioeconómico, ¿no? El factor socioeconómico, ¿ya? El factor socioeconómico, ¿no? El factor socioeconómico, ¿ya? Es lo siguiente. Con la lectura de la vista. Bueno, la filosofía o la reflexión filosófica en sí, ¿no? Aparece por un cuestionar de manera crítica la realidad, ¿no? Bueno, así apareció la filosofía en Grecia, por cuestionar la realidad, no por indagar cómo es que se ha originado todo. La actitud filosófica tiene sus características, pues, ¿no? De manera general se afirma que la actitud filosófica o la filosofía es una suerte de plantearse algo ante situaciones complejas, ¿no? Situaciones complejas, dar una solución a situaciones complejas, ¿no? La situación compleja en la época de Tales, la situación compleja en la época de Tales sería, ¿no? ¿Cómo es que ha aparecido toda la realidad que vemos, toda la realidad que percibimos, toda la física o naturaleza? Entonces ahí aparece el problema del arjé, ¿no? El principio de todo, que para Tales dijimos es el agua, ¿no? Es el agua, ¿no? Y ahí empiezan la discusión, ¿no? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el aire? ¿Qué es lo indeterminado? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la permanencia? ¿No? Como dice Parménides, o es el ser, como dice Parménides, y etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿qué características tiene esta actitud filosófica? Primero, bueno, está la característica de radicalidad. Eh, Raíces de la realidad. La filosofía indaga en las raíces de la realidad, ¿no? O los fundamentos de la realidad. Ahí está el problema del arjé, ¿no? Que explica bueno, de alguna manera cómo es que se origina la realidad conocida,
¿no? O ahí está el problema del ente, Aristóteles, ¿no? Quiero estudiar la realidad, entonces voy a ver eh, qué causas, qué principios, ¿no? Qué causas, qué principios fundamentan la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué causas, qué principios fundamentan al ente o las cosas que yo veo? ¿No? Y ahí plantea sus cuatro causas Aristóteles, que son cuatro fundamentos, ¿no? La material, causa formal, dijimos, todo tiene cuerpo material, tiene forma, y tiene un inicio, causa inicial, eficiente o motora, y la causa final o teleológica, ¿no? Entonces, ahí está. Estudia los fundamentos de la realidad. Si se tratara del acto moral, se indaga, bueno, sobre el fundamento del acto moral es el concepto del bien, pues, ¿no? Definimos qué cosa es el acto moral en función de qué cosa es lo bueno, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? El punto de partida. La filosofía es racional porque elabora explicaciones, argumentos. Claro, si yo voy a sustentar un punto de vista, tengo que argumentar, tengo que fundamentar, ¿no? Fundamentar, ¿no? Y todo eso de manera racional, naturalmente, ¿no? En el inicio del mundo moderno, Descartes se plantea, ¿no? Dice, como respuesta en realidad al mundo premoderno, al mundo del Renacimiento, que ya empieza a aceptar que el hombre asimila la realidad gracias a los sentidos, ¿no? Aparece toda una realidad sensual ante él. Lo que va a decir Descartes, no se puede confiar en los sentidos, ¿no? Tú piensas que, no sé, tal persona te estima, ¿no? De repente hasta te da un apretón de manos, pero en el fondo no es así. Es porque te guiaste por los sentidos. Entonces el conocimiento no se basa en los sentidos, se basa en la razón, ¿no? En la razón, en la razón, ¿no? Esa pauta, ¿no? Esa argumentación marca el inicio del mundo moderno, marca el mundo del inicio moderno, y marca también el inicio de una discusión que básicamente se centra contra los empiristas, ¿no? Para los empiristas la realidad básicamente se sustenta en cosas materiales, en explicaciones materiales, ¿no? Y para Descartes no es así, pues, no es así. O sea, hay una discusión que continúa hasta el día de hoy, pero ya en el ámbito de la epistemología, ¿no? La discusión entre el empirismo y el racionalismo. Aunque ese racionalismo actual que hay en epistemología es más pegado a la versión kantiana, ¿no? Que es una suerte de postura intermedia, pues. Bueno, se elaboran argumentaciones. La filosofía es problemática. Bueno, problemática y crítica en realidad son dos características que van de la mano. Claro, porque yo constantemente estoy cuestionando la realidad, ¿no? ¿No? Me pregunto cuál es el fundamento de la realidad, ¿no? O de repente alguien dice, nosotros conocemos la realidad gracias a los sentidos, ¿no? El mundo premoderno, los empiristas, y Descartes va a decir que no, ¿no? Y que no conocemos por los sentidos, ¿no? Pues ahí estoy criticando, estoy cuestionando, ¿no? Estoy cuestionando. Pero a la vez que cuestiono, ¿qué cosa aparecen? Aparecen problemas, ¿no? Por eso se dice también que la actitud filosófica es problemática. Claro, si no es como lo plantean, ¿no? Como lo plantean los premodernos, los renacentistas, no es exactamente tan así. Lo que plantea Descartes tampoco podría ser, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un punto intermedio, ¿no? Entonces van apareciendo problemas constantemente, ¿no? Problemas constantemente, ahí aparecen constantemente problemas ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces aparecen problemas, pero esos problemas surgen precisamente de cuestionar la realidad, ¿no? Cuestionar las supuestas verdades, ¿no? Cuestionar las supuestas verdades que hay, ¿no? La última característica es la característica de totalizadora, ¿no? Sí, característica de totalizadora. Se dice que la actitud filosófica y la filosofía es
es totalizadora por dos aspectos básicos. Primero es que a la filosofía le interesan todos los temas, absolutamente todos los temas, sea, por ejemplo, sea la religión, ¿no? La religión, por ejemplo, ¿no? Hay una filosofía de la religión, ¿no? Hay un pensador rumano que es probablemente el más conocido en el tema, ¿no? Que es rumano, Mircea, ¿no? Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade. En caso de Mircea Eliade aborda el problema de la religión. Incluso llega a hacer una historia de la religión, una historia razonada, ¿no? Una historia razonada, o sea, el tema de las matemáticas, filosofía de la matemática, ¿no? Un hombre conocido por ahí, Bertrand Russell, ¿no? Por ejemplo. Entonces a la filosofía le interesan todos los temas le interesan, pero también esos temas, todos los temas que le interesan, ¿cómo los aborda de manera general, ¿no? De manera general, ¿no? Y eso se sintetiza en preguntas generales, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el origen de la realidad? ¿Qué es el hombre? ¿No? Etcétera, ¿no? O qué es el bien, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? A la hora de definir el acto moral, o qué es la belleza, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los planteamientos que hace la filosofía, ¿no? De manera general, ¿no? Y le interesan, como dijimos, absolutamente todos los temas, ¿no? Todos los temas no le son ajenos. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Disciplinas. Bueno, como hemos señalado, hay bueno, le interesa toda la filosofía, por lo tanto hay diversas disciplinas. Aquí tenemos algunas disciplinas, no son todas, por ahí las más significativas, pues, ¿no? Las más significativas, ¿no? Las más tradicionales, si se quiere, ¿no? Pero no son todas, ¿no? Hay muchas más disciplinas, ¿no? Y hablamos de filosofía de la religión, de las matemáticas, ¿no? La ontología. Bueno, ya tenemos una idea de qué cosa es el tema de la ontología, ¿no? Trata sobre el ente o ser, ¿no? Que ya señalamos que es una categoría general, es un término con el cual yo me refiero a todas las cosas que veo, pues, ¿no? Para ya no referirme solo a la puerta, al árbol, a la persona, digo el ente, el ser, ¿no? Y la ontología en sí empieza con Parménides, pues, ¿no? Y el problema del arjé. Para Parménides, el arjé tenía el sentido de esencia, ¿no? El mismo que para Heráclito, pero en sentido opuesto. Para Heráclito, la esencia era el cambio, devenir, asociado al fuego. Para Parménides, el padre de la ontología es lo contrario. La esencia de las cosas es la permanencia, es el ser. Las cosas son, esa es su esencia. No es que yo vea cuando salgo a la calle y veo las cosas estén cambiando, no, yo veo su permanencia, veo que son. Ese es el inicio de la ontología, ¿no? Con Parménides. Y la pregunta por el arjé. Claro que es un arjé bastante abstracto ya, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ya, bueno, hay un posterior desarrollo, ¿no? En el cual también está Aristóteles, Platón, etc. La antropología filosófica aborda el problema del hombre, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Cuál es su esencia? Si realmente el ser humano es solamente materia o es un asunto dual, ¿no? Tiene materia y forma o tiene espíritu y alma, ¿no? Como lo llaman ya en el mundo cristiano, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? O el problema mismo de la existencia, ¿no? Si tiene sentido la existencia o si no tiene, bueno, es problema de la antropología filosófica. El asunto de la nociología, ¿no? El asunto de la nociología, gnosis es conocimiento, o gnosis es conocimiento, ¿no? Aborda el tema del conocimiento, si el hombre puede conocer o no podemos conocer, en qué medida es posible el conocimiento o no es posible el conocimiento, como dicen los escépticos, ¿no? Y si conocemos, este ocurre gracias a la razón, como dice Descartes, o gracias a los sentidos, como dicen los empiristas, etcétera, ¿no? Etcétera.
La epistemología, la filosofía de la ciencia, trata sobre los fundamentos de la ciencia, el método científico, la realidad a través del espejo de la ciencia, ¿no? Hay un libro que se llama El espejo de la naturaleza de Rorty. Esa es la idea, ¿no? En epistemología, aborda el problema de la ciencia, ¿no? Que es un asunto incomprendido más de lo que se cree, ¿no? Porque yo bajé a internet, ¿no? Y todavía hay terraplanismo, ¿no? Si es un asunto que ya discutieron los griegos, ya, pues, no sé en qué siglos, no, más bien, en algún momento ya Eratóstenes mismo se propone, pues, medir la Tierra, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay ese problema, ¿no? Es por la incomprensión de la ciencia. Otra cosa que devela la incomprensión de la ciencia es que también veo estas noticias fake de que hay laboratorios biológicos, ¿no? Biolabs, dice, ¿no? En Ucrania, dice, ¿no? En realidad, para que haya, claro, lo que quieren decir es que hay laboratorios donde se hacen armas biológicas, dice, ¿no? Hay agentes patógenos peligrosos. En realidad lo que pasa es que para que haya un laboratorio de ese tipo se requiere gran cantidad de dinero, y ese dinero solamente lo puede aportar una empresa transnacional o un país. ¿Y para qué lo hace? Pues básicamente es por asunto de seguridad, porque asuman que escape algún agente patógeno de ahí. Mata todo el laboratorio, pues. Entonces hay medidas de seguridad. ¿Y para qué? ¿Para qué se estudian esos agentes patógenos como virus? Simplemente para hacer vacunas, por ejemplo, pues. Pero ya viene la campaña de desinformación, pues, ¿no? Biolabs tiene China, o sea, de nivel uno, ¿no? O sea, los niveles que manejan muestras peligrosas, de China, Rusia. Claro, si no, ¿cómo han hecho sus vacunas? Esa es la explicación lógica. Pero como hay desinformación en el mundo común, ¿no? Dicen, ¿no? Hay laboratorios que están fabricando armas para matar a la gente, ¿no? Armas biológicas. Axiología, axios es valor, ¿no? Axios es valor, ¿no? La axiología trata el problema del valor, ¿no? El problema del valor, o de los valores, ¿no? Aparte que nosotros constantemente estamos valorando, ¿no? Vamos al mercado, esto está caro, barato, valores económicos. Una película, la vemos, esto es bonito, feo, ¿no? Valores estéticos. Las noticias, ¿no? Robaron, eso es muy malo, valores éticos, morales, ¿no? Entonces, constantemente estamos valorando, ¿no? El tema general de la axiología es el problema del valor en general, ¿no? Del acto valorativo en general, ¿no? Los valores, todos en conjunto. Ética, etos es conducta, en realidad es hábito, costumbre. Etos, mor, de donde viene moral, es hábito, costumbre. Por extensión se traduce como conducta, y la ética aborda el problema de la conducta, o de la moral, ¿no? O de la moral, ¿no? Solamente de la conducta humana, de la moral humana, podemos decir que es bueno o malo. Es algo bueno o malo, ¿no? No se puede decir eso de los animales, ¿no? Los animales no actúan ni bien ni mal, pues. Simplemente actúan de acuerdo a su naturaleza, ¿no? A su naturaleza. Estética, aistesis en sí significa percepción, ¿no? Percibir, ¿no? Sensación, sentir, percibir. Pero la estética en sí aborda el problema de la belleza, ¿no? De la belleza. Ahora, la belleza, por lo general, se suele asociar a la obra de arte. Sin embargo, ya en Grecia se habla de la belleza en el mundo natural, que se traduce en la armonía de las cosas, ¿no? Y esa idea va a pasar al mundo moderno. O alguien puede negar que en la naturaleza haya belleza. Hay belleza en las cosas naturales. Y finalmente, bueno, la filosofía política, ¿no? La filosofía política. Filosofía de las ideas políticas que giran en torno a cómo nos organizamos para poder vivir, ¿no? Aparece la figura del Estado. Entonces son básicamente teorías acerca del Estado, pues, ¿no? Que es la entidad, ¿no? La entidad política que de alguna manera, ¿no? Te garantiza la convivencia, etcétera. Ya, es el tema de la filosofía política.
política, de la filosofía política. Sí, me parece que es el último cuadrito. Ya, estas son las claves. No sé si en el chat habrá alguna pregunta. Voy a abrir el chat. Ya, dejarla ahí en las claves un ratito. O alguna pregunta en sí, no sé. Aprovechar estos 7 minutos que quedan todavía. Quería abrir la lectura, pero tendría que dejar de compartir y buscar por ahí una pregunta puntual. Voy a abrir el chat, ¿ya? A ver, no hay en el chat preguntas. Si no, voy a ver algunos puntos. Eh, ya, ya, en el chat, o alguna pregunta, no sé, algo. Si no, no sé, de repente algo sobre el G, sobre las características de la filosofía. A ver, Wittgenstein. Ya, algo sobre Wittgenstein. Filosofía analítica. Los que afirman que los problemas filosóficos, o los llamados, mal llamados problemas, porque para los analíticos, esos problemas que surgen por el mal uso del lenguaje, en realidad no son ni siquiera problemas, son pseudoproblemas, dicen, cuando el lenguaje está mal usado. Pero si el lenguaje está bien usado, bueno, pues, ¿no? El problema está bien planteado ahí. Em, los problemas de la filosofía nacen por el mal uso del lenguaje, ¿no? Eso es lo que dicen los analíticos, ¿no? Es por eso que esta corriente filosófica, la de los analíticos, lo que hace es analizar el lenguaje, ¿no? Y por eso Wittgenstein dice, la filosofía en sí es una actividad que sirve o que lo que hace es aclarar, ¿no? Explicar lo que están pensando los demás. Y eso que están pensando los demás está en palabras, pues. Al final de cuentas, ¿qué hago? Analizo el lenguaje ordinario, ¿no? Eso es lo que plantea Wittgenstein y bueno, los analíticos. Em, la sociedad esclavista, bueno, nadie cuestiona eso, dijimos, ni siquiera Platón ni Aristóteles mismo. Bueno, aparte que Aristóteles ya vivía en una sociedad todavía más cerrada que la griega antes, que era Macedonia, ¿no? En origen Aristóteles era macedonio, ¿no? Era macedonio, ¿no? Y ahí todavía la esclavitud, me figuro que era más difícil todavía, ¿no? Pero bueno. Metafísica es lo mismo que filosofía. Bueno, en el caso de Aristóteles sí, y en el caso de muchos pensadores como Aristóteles sí, metafísica es igual a filosofía. En algunos puntos incluso filosofía es igual a teología, pero esto ya en la Edad Media, ¿no? Porque la metafísica medieval es básicamente teología, pues, ¿no? Básicamente es teología, ¿no? Básicamente teología. Metafísica literalmente es lo que está antes de la física, o lo que no se puede explicar con la ciencia, porque hay una distinción en Aristóteles en esos problemas que uno aborda mediante la biología, por ejemplo, ¿no? Porque Aristóteles también hacía biología, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba una ballena, ¿no? Y la clasifica, ¿no? Aristóteles, curiosamente, por ejemplo, en el caso de las ballenas, las clasifica como cetáceos, como cetáceos. Cuando siglos más tarde, muchísimos siglos más tarde, ya en el mundo moderno, aparece el sistema natural de Carlos Linneo, el padre de la taxonomía moderna, pone a las ballenas como peces, ¿no? Luego rectifica ya, pues, ¿no? Pero en la primera edición aparece esa inexactitud, ese error aparece, ¿no? Entonces, ahí se ve que Aristóteles era bastante observador. Bueno, eso es hacer ciencia, pero lo que no se puede abordar mediante los sentidos o los estudios empíricos, los abordo mediante el razonamiento, ¿no? ¿No? ¿Cómo estudio la materia o la forma? Mediante el razonamiento, ¿no? Entonces, eso no está en el ámbito de lo físico, de lo científico, sino de lo metafísico, dice Aristóteles, ¿no? Aparte que Aristóteles no puso el término de metafísica, ¿no? Esos fueron sus alumnos que ordenaron sus obras, ¿no? Pero más o menos esa es la idea general, ¿no? Esa es la idea general. Vamos cerrando esto aquí.
De repente una pregunta más ya para ir terminando. Tenemos 2 minutos todavía para hacer ahí. Vamos a ver el chat. Ya, a ver, ¿qué cosa pertinente más sería necesario hablar así de cuestiones generales? Bueno, el tema del ARGE es el más largo de todos, ¿no? Pero ya se ha recortado el tema, ¿no? Según el plan que está ahí, ¿no? Bueno, para consulta esos manuales, pues, ¿no? Bueno, creo que la PRE tiene un manual, me parece, no sé, yo no uso esos manuales, yo tengo otros libros, ¿no? Pero no uso eso, pero algún manual siempre es necesario, ¿no? De cualquier, el que encuentren ahí, para consultar algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones, pues. No sé, yo recomendaría el de la PRE. A ver, uno que no sea de la PRE, ya el de Javier Marías, pero hay bastante historia de la filosofía, ¿no? No es un manual, en realidad es historia de la filosofía. Manuales, no sé, pero hay un montón, ¿no? Que yo desconozco, pero historia de la filosofía, así de manera general, el de Marías, ¿no? Incluso ahí está pirata, lo he visto, ¿no? Y ahí está, desde la antigüedad hasta el mundo moderno, ¿no? Al menos para revisar, ¿no? ¿Qué cosa piensan? ¿No? Se puede conseguir, creo que en copia pirata, o incluso está circulando en PDF en internet, se puede buscar también. Ya, eso, ya voy cerrando el chat. Platón y el racionalismo, ya, voy cerrando el chat, y eso es lo último ya. Bueno, Platón y el racionalismo coinciden en algunas cosas, ¿no? Se va a ver más adelante Platón, ¿no? Se va a ver a Platón. Coinciden, por ejemplo, ¿en qué? En el innatismo. Creen en las ideas innatas, que el ser humano nace con ideas preconcebidas, ¿no? Con ideas preconcebidas. Nacemos con ideas preconcebidas. Yo voy a dejar de compartir, porque ya me ganó el tiempo. Ya. El hombre nace con ideas preconcebidas, o sea, con ideas innatas. Bueno, al menos en ese punto sí, pues, ¿no? Y también el aspecto de la racionalidad, aunque Platón no lo llama razón, lo llama alma capital o cabeza del alma, ¿no? Tiene otra terminología, ¿no? Bueno, es la terminología platónica, la cabeza del alma le llama, ¿no? Divide el alma en tres partes, bueno, está la cabeza del alma, esa vendría a ser la razón, ¿no? Vendría a ser la razón. Ya nos quedamos aquí, ya nos gana el tiempo, nos estamos viendo la siguiente clase, hasta luego. Chao. Buenos días con todos, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Muy bien. Vamos a empezar nuestro curso de historia. eh, Mi nombre es el profesor Morales, Carlos Morales, y bueno, vamos a empezar esta primera sesión. ¿Ya? A continuación voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para ver el material de trabajo de esta semana, la primera semana, ¿no? La semana 1. ¿Ya? Un segundo. ¿Ya? A ver, un segundo, un poquito. Entonces, aquí, ya, muy bien. Muy bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me confirman?
Sí, profesor, sí se ve. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos con los temas que están allí. ¿Ya? Tenemos nuestras 2 horas. Y el primer tema es teoría de la historia, hominización, prehistoria y edad de los metales. Comencemos entonces con el primer tema, que es teoría de la historia. ¿Ya? Aquí tenemos esta primera parte. ¿Sí? Que seguramente también ya cuando uno ha estado pues terminando la secundaria se lo habrán enseñado, ¿no? Me refiero que primero la historia es una ciencia social, ¿ya? Ese es básico, ¿no? Una ciencia social que estudia a las sociedades humanas, ¿no? Entonces aquí abrimos un comentario, ¿ya? Está acá, ¿no? ¿Ya? Recuerden que es una historia del Perú y una historia mundial, ¿no? Bueno, aquí le llamamos universal, pero es una historia mundial, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Es decir, estudia al ser humano, ¿no? A la sociedad, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? A través del tiempo y en un contexto o espacio determinado. Ese concepto que estamos utilizando aquí, ¿ya? Y harimos el otro comentario, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos, lo planteó un historiador francés, que lo pueden googlear, llamado Marlock, ¿ya? En un texto que es más conocido como, ¿no? Así lo publicó el Fondo de Cultura Económica, Introducción, ¿no? A la historia, pero el título original, ¿no? Era Apología por la Historia y del Historiador, ¿no? Entonces el título original de la obra era el que está ahí mencionado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto respecto al autor. Digamos, el Heródoto del siglo XX, ¿no? Algo así. ¿Ya? Él es el que propuso este concepto moderno de historia como ciencia social o ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Ya? Ese es el autor, ¿no? Que estamos ahí señalando. ¿Ya? Y que estudia, ¿no? A la sociedad humana, ¿ya? Desde su formación como hombre. ¿Esto por qué lo recalcamos? Porque les comento, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estaba en el colegio, en el curso de historia se decía que la historia aparecía con la escritura, ¿verdad? Ya. Esa es la visión tradicional que se tenía de la historia, ¿ya? La historia como una ciencia que surge desde que el hombre tiene escritura. Y uno dirá, ¿no? ¿Y por qué razón se decían por los antiguos profesores de los años, ¿no? De los años 80, 90, que tenían esa definición de la historia como que se origina con la aparición de la historia? Y bueno, y es muy sencillo porque en esos años recuerden que las únicas fuentes que utilizaba el historiador, ¿no? Eran las fuentes escritas. Por lógica, ¿no? O bajo ese concepto a todas luces simplista, ¿no? Porque es muy, muy sencillito, ¿eh? Digamos, se relaciona el documento, ¿no? Con la carrera. Entonces se pensaba que la historia nacía con el documento escrito, ¿no? Por el tipo de fuente que usaba el historiador. Entonces, si nosotros decimos que la historia, ¿no? Como es Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Aquí lo mencionamos, ¿ya? Está, ¿no? Estudia al hombre, es una investigación del hombre, aparece mucho antes que la escritura, ¿no? La escritura es un producto social, un producto histórico del hombre. Entonces significa que lo estudiamos desde su proceso de evolución como especie, ¿no? Desde su hominización. ¿Ya? Y ese es un detalle interesante porque cuando vemos los orígenes, ¿no? ¿Ya? Podemos explicar la problemática actual y en eso radica la historia, ¿no? Cómo en el pasado, ¿no? No habían tantas diferencias sociales, ¿no? Había una relación más armónica del hombre con la naturaleza. Con el tiempo esta relación se fue diluyendo a través del tiempo con el surgimiento de los estados, los imperios esclavistas, ¿no? Con el surgimiento de las primeras ciudades-estados, incluso ya a finales de las sociedades neolíticas. Bien, el objeto de estudio, los hechos históricos. ¿Ya? Entonces aquí también hay una pequeña leyenda, ¿no?
¿ya? El autor que plantea este concepto es Carl, ¿no? El hecho histórico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un hecho histórico? Un acto humano. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos de manera cotidiana es registrado, estudiado, investigado por un historiador. Uno dirá, pero ¿es posible? Sí. Usted, que es joven, ¿no? Tiene su cuaderno o su plataforma digital, su Facebook, ¿ya? Y si usted quiere hacer una autobiografía y luego la publica, ¿no? O alguien hace su autobiografía y la publica, ¿ya? Entonces ya se convierte en parte de una investigación, ¿no? Histórica. ¿Ya? Entonces, ¿qué registra esa investigación? Sus actos humanos, ¿no? O sea, desde que usted va al colegio, sus éxitos profesionales, ¿no? Sus diplomas de la secundaria, bueno, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, ese es un hecho histórico, un acto humano, ¿ya? De cualquier ser humano, porque estudia la historia al hombre, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, nosotros mismos somos parte de la historia, ¿ya? Pero, ¿por qué le recalco esto? Porque en el pasado no se veía no se tenía esa definición. Como ya les comentaba, se pensaba por la antigua historiografía de que la historia nacía con la escritura, y dos, de que no estudiaba a todos los hombres, no que estudiaba simplemente a personajes determinados, grandes señores, grandes personajes, señores feudales, reyes, monarcas, dejando de lado a la gran sociedad, ¿no? Nosotros somos parte de la misma, bueno, que estaba omitida, ignorada por las investigaciones. ¿Ya? Lo tercero, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de la historia, ¿ya? O sea, cuando analizamos las causas, ¿no? Digamos, analizamos el hecho, ¿ya? Siempre tenemos que verlo en dos elementos, ¿ya? Dos conceptos básicos. Uno es el proceso y dos es el contexto. ¿Ya? El proceso, ¿no? Que aquí lo vemos, está ligada a la idea de tiempo histórico. ¿Ya? Acá está el tiempo histórico, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablamos de las causas, ¿no? En el tiempo, el hecho, el desarrollo y las consecuencias o el legado o el impacto que ha tenido ese hecho. Por ejemplo, ¿no? Si usted hace su historia familiar, ¿ya? Y registra el ingreso de su papá a la universidad en un libro, ¿no? Ese sería el hecho, ¿no? Haber ingresado a la universidad, o usted, ¿no? Su ingreso a la universidad. La consecuencia, ¿cuál es? El éxito profesional. Las causas, la preparación en la pre, ¿no? Que aquí estamos brindando nosotros. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Si esto lo extendemos a un hecho ya estudiado, analizado por especialistas, por ejemplo, la Revolución Francesa, las causas serían, uno, la Ilustración, el desarrollo, la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, etcétera, ¿ya? Y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, el fin del antiguo régimen, el fin o la extinción del feudalismo en Francia, ¿sí? El final, ¿no? De la época mercantilista, ¿no? El comienzo de la época liberal, y así. Entonces, cuando vemos el proceso, esa palabra es clave, ¿sí? Entonces, la palabra proceso vamos a utilizarla nosotros de manera constante y permanente a lo largo del curso, ¿no? Que es lo que hacen los historiadores profesionales. ¿Y por qué? Porque así lo vamos a analizar nosotros, ¿no? Lo vamos a analizar, por ejemplo, cuando hablemos de la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siempre causas, ¿no? O sea, lo que provoca el hecho en sí mismo, ¿no? Cómo sucede, ¿no? Las estrategias, las técnicas, en fin, que se van implementando en esos procesos, y su impacto o consecuencia, ¿ya? Que, digamos, tiene, pues, en un tiempo posterior, incluso en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, miren, la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile pasó hace más de 100 años, ¿no? Más de 150 años, ya, ¿no? ¿No? Todos conocen la guerra con Chile, ¿ya? ¿No? Que pasó hace más de 100 años, ¿ya? Ya nos vamos para el siglo y medio. ¿Y tiene impacto en la actualidad? Sí, ¿no? Así es. Tiene una consecuencia, ¿no? Ha dejado pues una herida entre Chile y Perú, ¿no? A pesar que hoy día tenemos vínculos comerciales, pero igual no se puede omitir, ¿no? Por la historia misma, la batalla de Miraflores, ¿no? La resistencia de la Breña, ¿no? El sacrificio de Bolognesi, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?
o la muerte de Grau, ¿no? En el combate de Angamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una consecuencia. ¿Dónde ha quedado grabado esto? A pesar que ha pasado hace más de 100 años, ha quedado en la mentalidad de las personas, ¿no? Que constantemente se va recordando a través de la educación, ¿no? Es un hecho de nuestra propia historia, ¿no? Y el contexto, ¿no? ¿Qué es el contexto? El lugar, ya tiene que ver con una ciencia, ¿no? La geografía, ¿ya? El espacio, ¿no? El espacio-tiempo, ¿ya? Espacio-tiempo histórico, podemos decir, miren, ¿no? Cómo se articula esta frase, ¿ya? Espacio-tiempo y sociedad. O sea, el lugar donde ocurren los hechos, ¿ya? Ocurren los hechos, ¿no? Que es importante, por ejemplo, si utilizamos el contexto de la batalla de las Termópilas, ¿no? Podemos explicar por qué Leónidas logró con éxito detener a casi 1/4 de millón de soldados, ¿no? Algunos se hablan incluso más de 1 millón, pero bueno, pongamos unos 200.000 o más de 100.000, ¿no? Es bastante, ¿no? Para un ejército de la antigüedad. Entonces, como Leónidas con 300 hombres, ¿no? Aunque fueron 1.500 en realidad, pero bueno, pongamos 300 hombres, como se ve en la película, ¿no? Logró los 300, ¿no? Habrán visto 300, ¿no? Ahí se ve, cómo logró resistir con éxito a los persas, ¿no? A pesar de los inmortales, en fin. Bueno, es sencillo, ¿no? Porque las Termópilas es un estrecho, ¿no? Un paso tan pequeño para llegar a la zona de los Balcanes que no podía ser tomado por un gran ejército, ¿no? Así que con un pequeño destacamento, ¿no? Digamos que Leónidas de tener con éxito a este enorme ejército, ¿no? Entonces ahí estaba el secreto, ¿no? O sea, es cierto, una cosa es el valor, pero ahí está el secreto de la estrategia, ¿no? Utilizar la geografía, el contexto, que impedía el paso de los inmortales y, bueno, las tropas de Jerjes, ¿no? Así es. ¿Ya? Y lo mismo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa el tiempo? Que los hechos están relacionados a los cambios que están ocurriendo en una época determinada. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón, ¿no? O por qué ocurre digamos, la ¿por qué tuvo éxito, ¿no? O sea, fue algo que ocurrió, finalmente es un éxito, la Revolución Francesa, ¿no? Que es un ejemplo que tomamos porque inaugura la sociedad contemporánea. Bueno, es sencillo, el tiempo es un tiempo de cambios, ¿no? Recuerden, en el pensamiento, la gente piensa en la libertad, ¿no? En la democracia, piensa en la fraternidad, piensa ¿no? La igualdad, ¿no? ¿Ya? Sobre todo de los tres, el más importante era la igualdad jurídica, ¿no? Y un autor como Juan Jacobo Rousseau ya lo había anunciado tiempo atrás, él muere una década antes de la Revolución Francesa, en su famoso libro El contrato social, ¿no? Entonces es un tiempo de cambio, ¿no? Pero la gente piensa estas cosas y además con las economías del siglo XVIII que son liberales, ¿no? También su actividad es otra, ¿no? Ya no es dependiente tanto, ¿no? Lo que es más dinámica. Entonces, obviamente, y una sociedad, por supuesto, que plantea nuevos criterios, no de servidumbre, sino basado en un concepto de ciudadanía, ¿no? Recuerden, en la Revolución Francesa se menciona, ¿no? Se promulga por la Asamblea Nacional la declaración, ¿no? O sea, esa carta, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces miren ese nuevo concepto, el ciudadano, ¿no? Un sujeto histórico que tiene plenos derechos, ¿no? Que es lo que proporciona, ¿no? O explica, o promueve, o establece esta famosa declaración, que luego se va a hacer universal, ¿no? Esto nació en Francia, pero luego se hizo extensible ya a las democracias del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Bueno, el tercero es la utilidad, ¿no? A veces cuando nosotros decimos ¿para qué sirve la historia? Muchos dicen un cuento, una narración. No, es una carrera profesional, recuerden, ¿ya? Una carrera muy importante, ¿no? Porque la historia, aparte de dar una identidad nacional, ¿ya? O sea, la identidad es básica, ¿no? Recuerden que cada país tiene su identidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestra identidad como peruanos siempre debe buscar, ¿no? La integridad, ¿no? La nacional y la defensa de la patria, ¿no? Ante una amenaza externa, ¿no? Si nosotros vemos la identidad chilena también, ¿no? Ellos, para empezar, ellos tienen una visión diferente a la peruana, ¿no? Por su historia, ¿no? O sea, ellos vencieron el Perú y a Bolivia, ¿no? Se sienten ellos orgullosos de eso porque lo consideran pues como algo
natural, y así me imagino se le inculca en sus colegios, universidades, ¿no? Igual a los soviéticos, bueno, ya no existe ese país, a los chinos, a los norteamericanos, a los franceses, ¿no? Por eso la historia es muy importante, ¿no? Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Uno, la identidad nacional, y dos, resolver problemas, ¿no? Por eso resolver problemas se dice comprender el presente. ¿Por qué la historia resuelve problemas? Porque permite a partir del pasado, ¿no? O sea, conocer a partir del pasado lo malo que se ha hecho. Entonces, cuando digo el presente, ¿no? Aquí lo hemos puesto con una notita, ¿ya? Lo sincrónico, ¿no? Lo que es lo estático, ¿no? Lo que es la diferencia, ¿ya? Comprender el presente, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hoy vemos robos, ¿no? Bueno, esos problemas que vemos a diario, ¿no? Discriminación, pero hoy ya básicamente la violencia, el robo, ¿no? Los asaltos, ¿no? En fin, están a la orden del día, la pobreza, la crisis económica, la crisis política, la crisis. Entonces, si queremos entender ese proceso, hay que recurrir a qué? Al pasado, ¿no? ¿Ya? Al pasado histórico, ¿no? De la nación. ¿Ya? Hablamos de nuestra vida republicana, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene, ¿ya? Una cosa es el, ¿no? Digamos, la identidad que uno promueve, pero también otros es resolver problemas, ¿no? O sea, porque hay corrupción, porque hay tanta pobreza, entonces revisamos la historia de nuestra república, ya no de hace 10, 20, 30 años, ¿no? Que se han implementado políticas determinadas, sino ya lo vemos desde el nacimiento de la república, ¿no? ¿Por qué existen esos problemas? Entonces, por eso que el historiador explica el presente, ¿no? Recurriendo al pasado, para encontrar qué cosa, lo que está en el proceso, las causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿por qué Francia fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, no? Porque fue derrotada, ¿no? Inicialmente, ¿no? Claro. Y uno dice, pero profesor, ¿Francia no ganó la guerra en la primera? Claro, derrotó a Alemania, le hizo firmar el armisticio en Compiègne, ¿no? Con Joseph Joffre, Georges Clemenceau, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Con Raymond Poincaré, ¿no? El presidente francés. Y Alemania fue derrotada, ¿no? Y después de 20 años Alemania ocupa París, ¿no? La derrota otra vez y le obliga a firmar un armisticio en el mismo vagón, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué ocurrió esto, no? O sea, un historiador, Marc Bloch, el que les hemos mencionado al comienzo, ¿ya? Él justamente vivió en la Segunda Guerra Mundial, es el héroe de guerra, ¿no? Marc Bloch. ¿Ya? Él era profesor de historia medieval y comenzó a participar pues en la resistencia francesa contra los nazis, ¿no? Fue fusilado, es un héroe, ¿no? Para ellos, y es un gran historiador y un autor, ¿no? De justamente de este texto que está ahí señalado. Entonces, él justamente en un librito que escribe justamente cuando Alemania ocupa Francia, se hace la misma pregunta, ¿no? En un libro que está en internet, lo pueden googlear, La extraña derrota, se llama así, ¿ya? La extraña derrota, ¿no? Y bueno, o también hay otros souvenirs de la guerra, pero ahí él se pregunta, ¿cómo es posible? Se pregunta él, ¿no? Que Francia haya sido derrotada rápidamente, ¿no? Recuerden, claro, Alemania tenía un buen ejército, pero Francia tenía la línea Maginot, ¿recuerdan? La línea Maginot, ¿no? Que evitaba un avance rápido de la infantería motorizada. Pero a pesar de todo ello, Alemania pues ocupó Francia, Bélgica, Luxemburgo, pero también en la Primera Guerra Mundial ocupó Bélgica, ¿no? Claro. Entonces, Marc Bloch da unas respuestas, ¿no? Respuestas que señala pues que la sociedad de Francia, ¿no? No supo aprovechar la victoria de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se cosificó en el tiempo, cosificó, o sea, que se endureció, que se alejó de la realidad, etcétera, que no hubo una renovación generacional, ¿no? Etcétera. En fin. Entonces, esa es la utilidad social que tiene la historia, ¿ya? Entonces, el origen, ¿no? Ya, cuando hablamos del origen, hablamos también de sus representantes, ¿no? Heródoto, Tucídides, ¿ya? Esos son los antiguos, ¿no? Los modernos son Arnold Toynbee, ¿no? Un clásico, ¿no? Marc Bloch, ¿no? Como también se ha mencionado, ¿ya? Entre otros grandes historiadores, ¿no? Fernand Braudel también, ¿ya? Son clásicos, ¿no? Se habló de nombres específicos, ¿no? De nuestra historia. Entonces, cuando decimos que los estudios históricos surgen en Grecia, ¿ya? También hay que preguntarse, ¿y por qué surgen en Grecia durante la época clásica y no antes, ¿no? O después?
¿Ya? Entonces, nosotros debemos saber qué es la Grecia clásica, ¿no? ¿Ya? Una época en la cual Atenas entra a un periodo de apogeo cultural, ¿no? En todas las artes, en el conocimiento, ¿no? Esto lo sabemos, ¿ya? Como resultado de qué, ¿no? Recuerden que Atenas ha ganado sus guerras, ¿no? ¿Ya? Ha ganado las guerras ¿contra quién? Contra los persas, ¿no? Entonces hay todo un proyecto, ¿no? Un proyecto político internacional, porque en la Segunda Guerra Médica, recuerden que Atenas forma la famosa Liga de Delos, ¿no? Una alianza internacional de estados, ¿no? Estados de esa época, realistas, y forman la Liga de Delos, que es como una pequeña OTAN de la época, ¿no? Es un tratado de ayuda entre estos estados griegos para vencer a los persas y luego para iniciar, bueno, una política de expansión imperial, que es lo que hace Atenas, que lo lleva pues a enfrentarse a los espartanos, ¿no? Las llamadas guerras del Peloponeso. Entonces, como parte de ese proyecto en la Grecia clásica, que desarrollan las artes de conocimiento, también entre ellas está la historia, ¿no? Entonces, antes de esa época, antes de Herodoto y Tucídides, los griegos, ¿cómo se guiaban? Ustedes conocen muy bien, ¿no? O sea, ellos cómo interpretaban el pasado, a partir de qué, a ver, qué prácticas, ¿quién conoce? Sencillo, ¿no? Los mitos, ¿no? A veces los mitos griegos, muy bien, ¿no? Muy bien lo que dice su compañera, ¿ya? Los mitos, ¿no? Los mitos son muy hermosos en Grecia, ¿no? Son bonitos, el Minotauro, ¿no? Dafne, ¿no? Los gigantes, ¿no? Atlas, en fin, los titanes, ¿no? Epimeteo, Prometeo, bueno, etcétera, todo lo explicaban, pero ya esta narración mítica para una época más racional, recuerden que han surgido la filosofía, ¿no? La filosofía como ciencia, ustedes saben muy bien, tiene una característica, ¿no? Que nace en Grecia, es que se aleja de la teología, o sea, se aleja de los mitos, ¿no? Entonces, por eso, ya como una filosofía, nace la historia también, ¿ya? Como una investigación, ¿no? Así como lo plantea Heródoto en su libro, Los 9 libros de la historia, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? 9 libros de la historia, ahí está la notita, y eh, más tarde, ¿no? Tucídides, ahí está, con su historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Que miren, a pesar de ser un texto antiguo, ¿ya? Está en internet ya, yo tengo acá la edición física, ¿no? Pero a pesar de que está en internet, bueno, hoy día, a pesar de su antigüedad, perdón, ¿no? Porque está en internet, decíamos, está, se ha, otra vez se ha vuelto a leerlo, ¿no? Se le está leyendo nuevamente, ¿ya? Eh, debido pues a la actual coyuntura, ¿no? ¿Ya? A la actual coyuntura de las guerras, ¿no? Que estaban ocurriendo hoy día en Ucrania, en Siria, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Es interesante, ¿no? La trampa de Tucídides, ¿no? Tucídides un poco analiza esta trampa famosa en donde los atenienses pensando, ¿no? Que habiendo ganado las guerras médicas, ¿ya? De tener la Liga del Peloponeso, ¿no? Una pequeña OTAN de la época, decíamos, ataca a los aliados de espartanos y provoca la guerra del Peloponeso, ¿ya? Pensando que la victoria iba a ser fácil, ¿no? Aprovechando su capacidad de naval, ¿no? Era una potencia naval en el Egeo, con su flota, ¿no? La flota que hundió en Salamina, pues, a la flota de los persas, ¿no? Con Temístocles, ¿no? Entonces ellos pensaban que con esa flota, sus triremes, ¿no? Era suficiente para dominar a cualquier estado. Y bueno, no se dieron cuenta que los espartanos eran, si bien es cierto, no tenían su flota, tenían un buen ejército de tierra, ¿no? Que finalmente va a decidir la batalla, ¿no? La campaña, y además su alianza con los espartanos, ¿no? Bien, entonces eso respecto a la vieja. Ahora veamos una categoría, ¿no? Tiempo histórico, ¿ya? Entonces, hay 3 formas de ver el tiempo, ¿ya? Es importante porque esto nos permite, ¿qué cosa? Hacer la periodificación. Por eso que el tiempo histórico tiene una característica, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo de Keller, de Thomson o Marx, ¿no? Si podemos utilizar también a Marx, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estos personajes o intelectuales o autores, ¿no? Cuando ellos hacen una periodificación del tiempo histórico. Bueno, uno es darle una racionalidad al tiempo. Por ejemplo, ¿no? Edad antigua, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Es como un organismo biológico, ¿no? Edad antigua, dice, edad media,
¿no? Edad moderna, ¿no? O sea, va avanzando, va progresando, y edad contemporánea. ¿Ya? Aunque también valgan verdades, ¿no? Esto lo pueden ver en su separata misma. Keller no dijo edad contemporánea, porque él murió en 1708, ¿no? O sea, no pudo ver que 80 años después, 82 años después, ocurrió la Revolución Francesa, ¿no? Después de la Revolución Francesa se habla ya de edad contemporánea. Él bautizó a esa edad nueva, ¿no? O sea, la edad de antigua, edad media, edad moderna, y edad nueva, dijo, ¿no? No dijo edad contemporánea, ¿no? Después ya se ha colocado el concepto de edad contemporánea, pero él habló de una edad nueva, ¿no? Que comenzaba en el siglo XVIII justamente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, darle una secuencia lógica, racional al tiempo. Y lo segundo es darle un sentido, ¿ya? Ahí se ve Keller, ¿no? Las edades, ¿no? Darle un sentido. ¿Por qué es un sentido? Es decir, que hay una suerte de lógica, ¿no? Como se ve en el caso de Keller, la idea del progreso, ¿no? De la antigüedad a lo moderno, ¿no? O de lo antiguo a lo nuevo, ¿no? O del antiguo, ¿no? Porque dice edad antigua, edad media, moderna, contemporánea, o edad nueva, ¿no? Como él decía, ¿no? O del antiguo a lo contemporáneo, ¿ya? O de lo primitivo, ¿no? A lo tecnológico, ¿ya? Como hace Thomson, ¿no? Cuando habla de recuerda que él habla de la teoría de las edades de piedra y la edad de los metales, ¿no? Entonces, de la piedra al hierro, ¿no? Ahí miren la frase, ¿no? Miren, nos ha salido un título de un artículo, ¿no? De la piedra al hierro, ¿no? Ahí está, ¿ya? De la magia a la filosofía, ¿no? La magia simpática, homeopática, que practicaba el hombre del lítico superior, ¿no? El paleolítico, de la edad de piedra, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea, ¿no? Un sentido de tiempo, es decir, hacia dónde va la humanidad, ¿no? Que es una pregunta que se hace desde la filosofía de la historia. Entonces, es como nosotros pensamos, nos preparamos, ¿no? Con estos datos nos preparamos para ingresar, pero no solamente es ingresar, ¿no? No solamente es eso, ¿no? Es todo un proyecto de vida, hacia dónde vamos como seres humanos, ¿no? Se puede ser feliz, ¿no? Uno dice, no, la felicidad está en ingresar, ¿no? La felicidad no es solamente obviamente hay que ingresar, ¿no? Pero no es la riqueza, no, ¿no? La felicidad es estar bien consigo mismo y, bueno, servir a la comunidad, ¿no? A nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es un poco la idea del tiempo histórico. Entonces, hay tres formas de verlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la lineal, ¿ya? Que es una visión clásica, ¿no? Que plantea una sucesión cronológica de hechos en un sentido diacrónico, es decir, en el tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro, ¿ya? Y que está relacionado con otros sucesos, ¿no? En el mismo marco temporal, que es la sincronía, es decir, los hechos y su relación, ¿no? O sea, de tiempo con el hecho mismo que está ocurriendo, que es lo sincrónico, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Para que no se confundan, lo diacrónico es analizar un hecho en el tiempo, la diacronía, o sea, el devenir que transcurre, ¿no? Pasado, presente, futuro, y lo sincrónico es más bien lo que se analiza dentro de una visión estática, sincrónica, ¿no? O sea, en el tiempo mismo, ¿no? Digamos, ahora mismo sería la sincronía, ¿no? Esta clase de 9 a 11 es un hecho sincrónico, ¿no? Diacrónico será de aquí o sea, todo el ciclo, ¿no? Todo el ciclo, o sea, en el tiempo, ¿no? El tiempo sería. Ya, primera clase, segunda, tercera, ¿no? Hasta ingreso a la universidad, o como también me ha ocurrido, porque he enseñado a chicos, ¿no? Jóvenes que han ingresado, les he preparado en la pre, o sea, siempre son en pre, y luego les he enseñado en la universidad, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque ya en la universidad tienen nota, pues ya no es acá hablamos nomás, ¿no? Pero damos los libros, pero ya ahora medimos el conocimiento, ¿no? De lectura en la universidad. Entonces eso me ha pasado mucho, ¿no? En Derecho, en Ciencia Política, en Humanidades, bueno, etcétera, ¿no? En Psicología, bueno, en fin. Bueno, ese es lo lineal, ¿no? Una sucesión cronológica, ¿ya? De origen y final, ¿no? Circular de eterno retorno, ¿ya? O sea, es el tiempo circular que decimos, ¿no? El llamado eterno retorno, donde el hecho inicia y vuelve a su lugar de origen, esa es la idea, ¿ya? De acuerdo al autor, porque hay una forma de ver el tiempo circular como lo veían los antiguos, los primitivos, y luego los modernos, ¿no?
de los primitivos, ¿no? Los antiguos historiadores que plantean este concepto, o el pensamiento primitivo, ¿no? De las comunidades antiguas, pensaban, por ejemplo, que el hombre inicia y retorna al lugar de origen, ¿no? Así, a los orígenes. Frase muy interesante que está en la literatura, ¿no? Tú avanzas, pero siempre vas a retornar a tu casa, ¿no? A tus orígenes, a tu, ¿no? Es como irse ¿no? Que ahorita estamos en la playa y luego regresamos a nuestra casa, ¿no? Claro, estamos en un entorno digital, ¿no? Pero si estuviéramos en presencial, te salen, ¿no? Pero regresan siempre a su casa, ¿no? Así es. ¿Ya? En el caso del pensamiento circular moderno, uno sale, pero la salida, la experiencia se va enriqueciendo, ¿no? Así es, con los hechos que uno va conociendo en el pasado, pero igual regresa, ¿no? Con esos conocimientos y va desarrollando el círculo, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿No? Esto se puede ver de manera contradictoria y se llama tiempo dialéctico. Bueno, no está acá, pero igual lo mencionamos, ¿no? Entonces tiene que ver con lo circular. Y en el caso de Braudel, que está ahí mencionado, que es el historiador francés, él hace una diferencia en el tiempo. Esto es interesante, ¿no? Es muy importante que lo hayan puesto porque nos permite saber lo que ocurre, ¿no? En los acontecimientos, cómo se muestra el hecho. Por ejemplo, el hecho es la Revolución Francesa, pero ¿cómo se manifiesta? Un ejemplo, la toma de la Bastilla, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? 14 de junio, de julio. Entonces, ahí tenemos los acontecimientos, es el día a día, ¿ya? Es lo que vemos, ¿no? O sea, esta clase, pero no vemos el trasfondo, ¿no? O sea, que es la coyuntura. ¿Ya? La coyuntura es, pongámonos en nuestra clase, ¿no? El acontecimiento es esta clase de día, ¿ya? El día a día, ¿no? O sea, los datos, ¿no? Lo que aquí pensamos. La coyuntura es su preparación, ¿no? Su ciclo, ustedes de 5 meses, 6 meses, o 4 meses creo, y los pagos que ustedes hacen con sus papás, ¿no? Que trabajan para que ustedes puedan mejorar su condición, ¿no? Académica y profesional, ¿no? Entonces van a la pre. Es la lucha por la independencia económica, yo le llamaría, ¿no? O sea, ustedes que están haciéndolo acá, ¿ya? Y la estructura, ¿no? Ahí está, también otro ejemplo, forjar la nación peruana o forjar su futuro profesional, ¿no? Entonces, el acontecimiento, el día a día, si lo vemos en la historia del Perú, sería la jura de la independencia, ¿no? O la firma del acta, que fue el 15 de julio, o su proclamación el 28. La coyuntura sería la independencia del Perú. Y la estructura, ¿no? Vendría a ser la formación de la nación o de la República Peruana. Porque recuerden que la independencia del Perú, que es una coyuntura, se da en un contexto, ¿no? Que es la lucha, ¿no? La guerra, una guerra, ¿no? De los peruanos que ya no querían pues tener el dominio hispano, ¿no? España había llegado 300 años antes, ¿no? Los españoles, chapetones o criollos, y se habían pues ensañado, ¿no? Con la población nativa, ¿no? Ya saben esta historia que lo veremos. Y un día finalmente pues los peruanos, los criollos, ¿no? Decidieron pues separarse, ¿no? Ya de España, ¿ya? Tomaron esa decisión, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces eso respecto al concepto. Como toda carrera y toda profesión, ¿no? Ustedes van a una carrera, no sé cuál, pero van a una carrera, ¿no? Todas las carreras tienen ciertas características, ¿ya? Se maneja ciertos elementos, ¿no? Que permiten hacer sus trabajos, ¿ya? En el caso de la historia, el historiador trabaja con fuentes históricas, ¿ya? El médico trabaja, bueno, con sus equipos, ¿no? Tecnológicos, ¿ya? Para llegar al paciente, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, imagínense un doctor. Oye, ya, a ver, vamos a hablar un poquito de Braudel. Ya, ¿cómo explico? Ya, acá está, ¿no? Acá vamos la notita. Fernand Braudel fue un historiador francés famoso, ¿ya? Que pertenece a una tendencia o corriente historiográfica. ¿Ya? Eso ya es especialidad, pero esta corriente se llamaba la Escuela Francesa o Escuela de los Anales, de la revista Anales que ellos fundan, ¿no? La fundó Marc Bloch, ¿no? El anterior que mencionamos, y Lucien Febvre.
Bueno, aquí él escribió un libro titulado El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II y otro libro titulado La historia y las ciencias sociales. Entonces, él divide el tiempo en 3 niveles, como se ve acá. Acontecimiento, coyuntura y estructura. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que el tema sea, a ver, ¿no? La Revolución Francesa, ¿ya? ¿No? Ustedes me pueden poner cualquier ejemplo, profesor, cualquier tema, pónganme cualquier tema y le explico. Entonces, la humanización, ¿no? Igual, ¿ya? Entonces, uno se preguntará, profesor, ¿cuál es el acontecimiento de la humanización? Un acontecimiento, la muerte de Lucy. ¿Saben quién fue Lucy, no? La Australopithecus afarensis, que murió cuando se cae del árbol, ¿no? Se fractura la cadera, está embarazada. Bueno, lógico, ¿no? Recuerden que era una mujer, bueno, una Australopithecus hembra, ¿no? Y porque bueno, los científicos dicen que no pertenece al género humano, ¿no? Entonces le doy ese nombre y ella fallece, ¿no? Es su muerte, es el acontecimiento, ¿no? Acontece, ¿ya? O para el hombre, o sea, porque el hábilis es el primer hombre, el homo habilis, ¿no? Somos los primeros hombres, el acontecimiento sería la invención de la herramienta, ¿no? Es un acontecimiento, inventa la herramienta. No encuentra una piedra cortada, no, él inventa, golpea las rocas, las piedritas, y sale la hoja de mano, el hacha de mano. ¿Ya? Entonces el acontecimiento, ¿no? Aquí en la Revolución Francesa sería la toma de la Bastilla. Se da en una coyuntura, ¿no? Que es la Revolución Francesa, pero también viene a ser el desarrollo, ¿no? De la Asamblea Nacional, ¿no? Ahí se da, ¿no? Entonces el acontecimiento, ¿cuánto es un día, no? Un día, un acontecer día a día, dice, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Un 14 de julio, ¿no? O mi cumpleaños, si lo quiero analizar en mi biografía, ¿no? Mi cumpleaños es un acontecimiento. La coyuntura es la adolescencia, ¿no? Un tiempo de varios años, ¿no? Que dura la adolescencia, la juventud, la ancianidad. Y la estructura sería la vida misma, ¿no? En este caso, ¿ya? La estructura sería el final, ¿no? Del antiguo régimen, ¿no? O el nacimiento del capitalismo, ¿no? O la consolidación del capitalismo, ¿no? O sea, el nacimiento, ¿no? ¿Ya? ¿No? El final del antiguo régimen, ¿no? El nacimiento de la república, ¿no? En fin, república jacobina, ¿no? ¿Ya? O la consolidación del capitalismo, ¿no? ¿Ya? O del sistema político moderno, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, así más o menos funciona. ¿Se entendió, verdad, jóvenes? Es Sí, sencillo, profesor. ¿ya? Es sencillo. Acontecimiento, vamos a ponerlo en la edad moderna, ¿no? ¿Ya? Acontecimiento, a ver, sería pues el descubrimiento de América, ¿no? Coyuntura, ¿ya? Las guerras de Colón en las Antillas, ¿no? ¿Ya? Y la estructura, ¿no? El desarrollo del capitalismo, ¿no? De la edad moderna, así, ¿ya? Entonces lo vemos así, ¿no? En el feudalismo lo mismo, ¿no? El acontecimiento, la coronación de Carlomagno, ¿ya? La coyuntura, el imperio carolingio, que no duró más que 40 años, ¿no? 40 y tantos años. Y la estructura, el feudalismo, ¿no? O toda la Edad Media, ¿ya? Que es un tiempo largo, ¿no? Esa es la diferencia. La estructura es un tiempo largo, la coyuntura un tiempo corto, y el acontecimiento un tiempo mucho más corto, ¿no? Así es. ¿Ya? Y en cuanto a lo circular, hablamos de una idea de tiempo en donde el hecho, ¿ya? O sea, los sucesos van discurriendo, ¿no? Transcurriendo, ¿ya? De una visión de eterno retorno, como dice, de continuo y permanente. O sea, el tiempo avanza,
pero avanza en una visión circular. Y les puse el ejemplo, ¿no? Usted va a su casa, sale de su casa, ¿no? Experimenta la vida y regresa, ¿no? Y le cuenta a su papá o a su mamá lo que ha visto, ¿no? He visto casas, he visto mis alumnos, ¿no? Mis compañeros, ¿no? Mis profesores. He aprendido algo, ¿no? Ya. Pero regreso, ¿no? Regreso a mi casa. ¿Ya? Retorna, ¿no? O sea, usted narra, pero retorna, ¿no? A esta idea, ¿no? Entonces, en esa visión de tiempo, ya los historiadores planteaban, ¿no? De que los hechos ocurren, pero el hecho está relacionado al inicio. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? La visión de tiempo, eh, digamos algo así como el cristianismo, ¿no? Uno sale del paraíso, ¿verdad? Por el castigo, ¿no? O sea, el haber comido la manzana, ¿no? Es expulsado. ¿Pero a dónde regresa? A ver. De acuerdo a la concepción cristiana, ¿no? ¿A dónde regresa? Porque uno sale, ¿no? Adán y Eva salen del paraíso, ¿no? Son expulsados. ¿Ya? Entonces, regresa otra vez, ¿no? Con luego del juicio van otra vez al paraíso, pues la ciudad de Dios, ¿no? Otra vez es el eterno el retorno, ¿no? Y bueno, el tiempo dialéctico es un tiempo ya más bien que se basa en una visión contradictoria, tipo circular pero contradictoria, ¿ya? En donde en ese tiempo dialéctico, ¿no? Por la idea de la confrontación, ¿no? ¿Ya? Que se da en una dimensión, por ejemplo, de ideas, ¿no? ¿Ya? De hechos reales, materiales también, sale un resultado, ¿no? Entonces es la visión del tiempo contradictorio, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Va transcurriendo, pero a partir de la contradicción, vamos a utilizar ese concepto, ¿no? Un ejemplo, como decía el filósofo alemán Hegel, la tesis, ¿no? La antítesis y la síntesis, ¿no? ¿No? Es sencillo, ¿ya? O la afirmación, o sea, ¿no? La afirmación, la negación y la negación de la negación. Eso es lo que está en esa visión de dialéctica, ¿no? Bueno, pues no está acá, pero igual, como han preguntado, menciono. Muy bien. Ahora veamos las fuentes, decíamos, ¿no? Entonces el historiador trabaja con fuentes, como un médico, ¿no? Trabaja con, imagínense un médico sin su estetoscopio, o un médico sin su aparato que mide pues la presión, ¿no? Aunque ahora de eso ya lo venden, uno lo puede utilizar, ¿no? Sin medir el oxígeno, ¿no? Ya, pero imagínense un médico o un dentista, ¿no? Que no tenga su taladro, ¿no? O sea, para poder curar el diente. ¿Qué podría hacer, no? Entonces igual pasa con el historiador. ¿Ya? Entonces el historiador trabaja con fuentes históricas. ¿Y qué es una fuente? Todo vestigio de presencia humana, ¿no? Que ayuda a construir el hecho. Entonces, ¿qué es una fuente? Lo que nosotros utilizamos, esta plataforma, ¿ya? Fuente digital, fuente audiovisual, ¿no? Esta clase está grabada, ¿no? Entonces, es una fuente, ¿no? En el futuro alguien estudiará estos contenidos y dirá, bueno, era un profesor, ¿no? Que dictaba, ¿no? O eran varios profesores, ¿no? Que, bueno, tenían buena, mala didáctica, etcétera, ¿no? Pues van así analizando. ¿Ya? Ahí se ven unos libros, ¿no? Es el documento físico, ¿no? Aquí tenemos un entorno digital, ¿no? Virtual. ¿Ya? Entonces, esa es la fuente audiovisual, ¿no? La ropa también es una fuente material, ¿no? Nuestra ropa, ¿no? El papiro, la cerámica, la moneda, la correa, ¿no? En fin, el zapato. ¿No? Ustedes vean en los zapatos antiguos, ¿no? En los museos, es igual que el zapato moderno, ¿no? Claro, lo que pasa es que son de pueblos antiguos, los otros son actuales, ¿no? Son comunes y no lo tomamos como una fuente, pero son fuentes también. Entonces, hay tipos de fuentes, ¿ya? Y el tipo de fuentes está en relación a, bueno, al tiempo, ¿no? Hoy estamos en tiempos virtuales, entonces hay fuente audiovisual, ¿no? Entonces, las fuentes escritas son las clásicas, ¿ya? Está compuesta por textos contenidos en diversos soportes, ¿no? Ojo, ¿ya? Dice
contenidos en diversos soportes. Entonces, ¿qué soporte? El soporte es algo material, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el papiro, la arcilla, ¿no? Las tablillas de arcilla de Hammurabi o de las culturas de Mesopotamia, ¿ya? El papel, ¿no? ¿Ya? Un monumento, ¿no? Un epígrafe, una fuente. Hay una escritura ahí, ¿no? Un epígrafe, ¿ya? Una inscripción, ¿no? Un monumento, ¿no? Una lápida, una fuente, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, son textos que están contenidos o están escritos, ¿no? ¿Ya? En distintos soportes. ¿Ya? Esa es la fuente escrita. Y para eso se utiliza, pues, una disciplina, ¿no? Llamada la paleografía. La fuente oral son las tradiciones, testimonios, ¿ya? ¿No? Mitos, leyendas, ¿no? Transmitidas de manera generacional. ¿Ya? Por ejemplo, el mito de los hermanos Sayer, el mito del Minotauro, ¿no? Los mitos griegos, ¿no? Que hemos preguntado, ¿ya? Etcétera. La leyenda, ¿no? La leyenda de Manco Cápac que me llama Ojo, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Esa es la fuente oral, ¿no? Son nuestras fuentes también peruanas, ¿no? O sea, en fin, ¿ya? Es lo que queda narrado, ¿no? En fin, en la memoria colectiva, ¿no? Queda grabado, ¿ya? Puede ser las leyendas de su familia también, ¿no? Ahí está. ¿Ya? De repente hay un personaje legendario, ¿no? Del pasado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la material son aquellas evidencias físicas de la presencia humana, o sea, de lo que los hombres han hecho y lo han dejado como resto, ¿no? Artefactos, cerámica, guacos, retratos, ven ahí, ¿no? Construcciones, edificios, basureros o desperdicios, el basurero también, ¿no? O sea, nosotros botamos la basura y esto lo lleva el basurero, ¿no? En el pasado también ocurría, ¿no? Lo mismo. O sea, en el Imperio Wari tenía su basurero, ¿no? Chan Chan tenía su basurero, o sea, es claro, pues en una ciudad sin basurero, imagínense cómo sería, ¿no? Hay todo un sistema de reciclaje de los desechos que eran arrojados a ciertos espacios, ¿no? Para evitar la pestilencia, bueno, en fin, las epidemias. Entonces, eso respecto a los materiales, ¿ya? Restos humanos también es una fuente material, ¿no? Etcétera. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué fuente usan los historiadores generalmente? Por nuestra formación, porque es una carrera profesional, la fuente que nosotros utilizamos principalmente son los documentos, la fuente escrita. ¿Ya? Los antropólogos, hay una carrera, ¿no? Antropología, ellos utilizan más la fuente oral, por la formación, pues son expertos en analizar mitos, ¿no? O leyendas. ¿Ya? O sea, leen muchos textos o textos que le dan ideas para analizar esas, esa fuente, ¿no? Y la material, básicamente los arqueólogos, ¿no? Porque ellos se forman también 5 años en leer, o sea, yo le digo así leer entre comillas, monumentos, ¿no? Leen monumentos, leen artefactos, ¿no? Ven los contextos y rápidamente lo identifican. Es una carrera muy interesante, ¿no? Y me gustan mucho todas ellas, porque también nosotros podemos hacerla, pero por nuestra formación estamos más vinculados a las fuentes escritas. Bueno, la audiovisual es una nueva fuente, ¿ya? Se está trabajando hoy día mucho, ¿ya? Por todos los especialistas porque es una fuente común. Ustedes mismos ya tienen su fuente audiovisual, ¿no? Tienen sus TikTok, ¿no? Es una fuente, ¿no? El TikTok, ¿no? Tienen su Facebook, ¿no? Tienen sus videitos ahí. Hay una cuenta Hi-Fi, H5 se llama, ¿no? El Hi-Fi H5, ¿no? HI5, Hi-Fi le dicen. O este, el Hi-Fi es una plataforma. Bueno, sí existe todavía el Hi-Fi, claro. El Hi-Fi es una plataforma, ¿no? Perdón, me estaba olvidando una plataforma. ¿Cuál era? Era el TikTok. Ya, el Instagram, ¿no? Así es. El Instagram. ¿Ya? Entonces, bueno, y un ejemplo, no, es una plataforma, bueno, fue en mi época, ¿no? Hace 20 años era una plataforma, creo que existe todavía el Hi-Fi, era lo que hoy día es el Facebook, ¿no? Es una red social, ¿no? Algo así. Bueno, un ejemplo, los Vladivideos, ahí está.
¿ya? ¿Por qué? Porque las fuentes audiovisuales son grabaciones de imágenes y sonidos mediante diversas tecnologías, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Aquí podemos poner los llamados Vladivideos, ¿no? ¿Ya? Hay varios, ¿no? No solamente son los únicos. ¿Ya? Aquí le agregamos un comentario. ¿Y por qué los Vladivideos así les llaman? Porque si le he dado el nombre, ¿no? No es un nombre agradable, pero, o sea, no es es un nuevo nombre que ha dado la historia, ¿no? Se llaman Vladi por un nombre, ¿no? Vladimir, ¿no? Vladivideos, ¿ya? Videos hechos por un ex, bueno, un ex asesor presidencial que hoy está purgando una prisión, y que tenía ese nombre, ¿no? Vladimiro, ¿no? En fin, ¿ya? Que fue un funcionario, bueno, un asesor en el gobierno de los años 90, ¿no? Desde ahí le han dado el nombre de Vladivideos, ¿no? Donde muestra la corrupción que hubo pues en esos años, ¿no? Donde muchos funcionarios, ¿no? Empleados del gobierno, congresistas, músicos, ¿no? Artistas, de todo, ¿no? O sea, de todos los sectores de la administración, bueno, y público-privada estaban allí siendo sobornados, ¿no? O habían negociaciones, bueno, y que fueron grabadas por este personaje, lo cual lo ha hecho famoso. Miren, han pasado cuántos años y el nombre aún queda, ¿no? La Divideo le llaman, ¿no? En fin. También hay otros, ¿no? Hay unos nuevos que en Videos también he visto que han aparecido y otros más, ¿no? Bien. Ahora, cuando esto fue pregunta de admisión, la clasificación de la fuente, ¿ya? Fuente directa y fuente indirecta. ¿Ya? Eso hay que saberlo porque han preguntado en el examen de admisión, ¿no? La fuente directa es una fuente contemporánea, ¿ya? Al hecho descrito y producida por los testigos o protagonistas del evento. Por ejemplo, ¿no? Usted viaja, vamos a suponer, sale con su familia, viaja a Chavín o viaja, no sé, al Cusco, y usted lleva su libreta y anota, o su celular, ¿no? Y graba ahí y escribe, ¿no? O sea, perdón, habla y va grabando su experiencia, dice, no, he visto a los chamanes, ¿no? He visto a los guairuros, ¿no? En fin, he visto Kenko, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es una crónica, ¿no? Así, una crónica digital, ¿no? O audiovisual, una fuente, ¿no? ¿Ya? O lo escribe en una notita en un cuadernito, ahí tiene su crónica, ¿no? Como hizo Ciesa de León, ¿no? Entonces él ve los hechos y lo narra, ¿no? Una fuente directa. ¿Ya? O Cristóbal Colón, ¿no? Esa fue la pregunta, ¿no? Cristóbal Colón tiene su diario, ¿no? De viaje, ¿no? Del descubrimiento de América. ¿Ya? Entonces, esa es la fuente directa, ¿no? ¿Cuándo es indirecta? Cuando es producida posteriormente al hecho descrito, ¿ya? Y además producida por personas que no participaron en los hechos. Por ejemplo, ¿no? El diario de Cristóbal Colón, ¿no? Poniendo como ejemplo que fue pregunta de admisión. ¿Ya? ¿Quién lo hizo conocer en Europa? Bueno, un dominico, Bartolomé de las Casas. La pregunta es, ¿no? Hablaba, ¿no? El diario de Colón y Bartolomé de las Casas. Esta última, producida por Bartolomé de las Casas, ¿no? Que da a conocer el texto de Colón. ¿Cómo sería? ¿Fuente directa o indirecta? Así es, muy bien. Es indirecta. Claro. ¿Por qué? Porque no es el texto de Colón, es el texto que es de Colón, pero Bartolomé de las Casas lo ha editado. Entonces Colón de repente escribía mal, ¿no? Su letra es horrible, pero Bartolomé de las Casas la publica impresa, ¿no? Entonces es indirecta. Entonces esa fue la pregunta. Claro, ahí era decir si era primaria, ¿no? La primaria es directa, y secundaria sería la indirecta. ¿Ya? Muy bien, veo que están atentos, ¿no? Entonces eso es. ¿Ya? Ahora veamos eh, las ciencias auxiliares. Ya. No, la historia no es una ciencia que predice el futuro, ¿no? Eh, es un tema que es una buena pregunta porque es lo que también hoy ya se está discutiendo, ¿no? Acerca de la historia contrafactual, que es una especialidad que tiene que ver ya con teoría, ¿no? Ya, sí, tenemos receso, gracias. ¿Ya? Entonces después le explicamos. Un receso, jóvenes.